buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno que están por acá. Me da gusto saludarte. Bien, Víctor, ya te voy viendo. Hugo, Hola, Q. hola. Hola, Hola, Marcela. Buenas tardes, Luis. Buenas las Gente, tengan y qué mejor pasen gusto. la ¿Qué tarde. tal? ¿Cómo están? Platíquenme, ¿cómo les ha ido? bien, todo bien, gracias, ¿Qué tal, bienvenido. Luis? Aguántame, Q, 30 segundos, suelta el regazo. Buenísimo. ¿Qué tal, Raúl? Cuéntenme, ¿cuál es el módulo anterior que tuvieron? El de ergonomía Dale, y ¿y qué salud tal? ocupacional. Bien, muy bien. Bueno, estuvo muy entretenido y muy interesante. Se vio información bastante relevante para nuestro centro de trabajo. Excelente, muy bien. Hola, Doc. Buenas tardes, Luis Efraín. Oye, pues te veo muy Hola activo Luis, de ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Yo muy contento de darle continuidad a la segunda parte del módulo de intervenciones, desde la parte de la metodología de las intervenciones. Así que, pues, bienvenidos a todos. Por favor, quienes tienen la cámara apagada, vamos abriéndola, por favor. Vamos diciendo qué tal, cómo estamos el día de hoy. Hola, Carolina. Hola, buenas tardes. Mira, qué gusto saludarte. ¿Cómo está, mi estimado Gándara? Y Fanny, qué gusto. Ramiro, un Buenas placer. tardes. Saludos. Buenas tardes a Bien. todos. Muy Buenas bien. tardes, compañeros. ¿Qué me escuchas? ¿No? Ya te escuchas. Hola, Hola, Ana. buenas tardes, Luis. Perdón. Qué gusto. Ana Andrea Soto. Ay, sí, ay, disculpa, es que traigo el iPad de mi hija porque no me pude conectar Viendo. Hola, con Fanny. mi Buenas compu. tardes. Muy bien, pues mucho gusto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fanny? Gracias a Dios. Ganamos nuevamente. Excelente. Hola, Ya, no le ganamos. Carmen. Hola Luis, hola, buenas tardes a Ah, todos, ¿qué tal? qué gusto saludarles. Excelente, muy Gracias bien. Luis, igualmente. ¿Les parece si comenzamos? Muy bien, bueno, De por acuerdo. favor, les voy a pedir que vamos comenzando en el chat, me pongan cuál es tu actitud para este módulo, cuál es tu actitud, por favor. Se llama el ¿Cuál es módulo. para este módulo que vamos a comenzar? ¿Ok? ¿Cómo se llama el módulo, porfa? Ah, se llama Metodología de las Intervenciones. Mucho gusto, un placer. ¿Cuál es módulo? Bienvenidos a Metodología de las Intervenciones. Hashtag, ¿cuál es tu actitud? Yo intenté poner motivado y contento de verles, pero con error de dedo. Ahí está. Muy bien. Ahí está Raúl, motivado, qué bueno, me da gusto. En este módulo vamos a también, tengo la intención de que sea un proceso muy práctico que les ayude a avanzar sobre todos sus procesos. Muchas gracias a todos los con los que tengo el gran privilegio de acompañar su proceso de tesis. Eso está muy bueno. Es más, ya tienen 10 puntos extras. Excelente. Y los que no, pues se salvaron. Ahí está. Muy bien, dice Eric. Y dice, espero intervenir en mí para aprender. Ana, levántate. Demasiada ergonomía. Dormida. Bien. Dice Andrea Soto, Ana Laura, continuar aprendiendo, me agrada. Carmen, Eric abierta. soy yo, ¿eh? También. Ah, ok. Sí. Nuevas ganas de aprender. Stephanie. Excelente, Marcela. Impaciente de aprender. No lo puedo creer. Qué increíble. Muy bien. Oigan, háganme un movimiento corporal que los pueda ver. Por favor, pero relacionado en cómo van con su tesis. Platíquenme con su cuerpo, cómo van con su tesis.
¿Qué tal? Me gustó, me gustó. Al principio les dije, hagan un movimiento, ni les había dicho por qué, ya, brazos arriba y todo, y nomás empiezan los... Pero por eso estamos aquí. Muy bien, Luis, mucho gusto, bienvenido. Excelente. Bueno, bienvenidos al módulo de metodología de las intervenciones. Y es muy interesante. Al hablar de intervenciones, pues podemos hablar de un sinfín de estrategias que podemos generar, ¿no? Decíamos a nivel desde persona hasta a nivel general de toda la organización. Ahora, necesitamos una metodología o un conjunto de elementos a considerar, igual que como en el desarrollo humano. Necesitamos que nuestras intervenciones sean sensibles a la parte técnica y a la parte más. Y eso es parte de la metodología de las intervenciones, ¿sí? De otra manera seríamos únicamente técnicos o implementadores de cierto tipo de procedimientos. No seríamos deoístas, seríamos auditores, por ejemplo. ¿Cómo sucede? ¿Alguien le ha tocado acompañar o liderar o ser responsable de un proceso de certificación de alguna de sus áreas de su empresa o de su empresa en general? Yo fui auditada de calidad cuando era almacenista. Cada vez que iban a ir a hacer la revalidación me tocaba. Platíquenos, Estefanía, platíquenos cómo es el trato, el rol con el auditor tal cual. Pues él llegaba y empezaba a preguntar, y preguntaba sobre tú mismo, lo que tú habías establecido, ¿no? Entonces, él decía, si aquí dice que cuando recibes el material haces estos 3 pasos, compruébamelo, nada más. Entonces, era la manera de sacar la evidencia y comprobar que se hacían las cosas como tú habías establecido cuando hacías la declaratoria, pues. Y él, pues, él estaba abierto a escucharte. Te dejaba hablar y lo decía, a ver, aquí no dice eso, aquí está diferente. Entonces, pues sí, a ellos nada más le tenías que decir lo que era para contestar, no tenías que hablar de más, pues. Definitivo. Me gusta la parte que dices que era paciente, que era cordial. A su vez, ya tiene un conjunto de elementos a considerar, ¿no? Una metodología establecida con la cual o hacemos check o verificamos el espacio de mejora o simplemente no check y vas para atrás, ¿verdad? A iterar el proceso. En este caso de las metodologías de intervención desde el DEO, necesitamos la fuerza y el conocimiento de tipo técnico, pero a su vez el entendimiento del proceso humano del cambio. Me gustaría compartirles que hace unos cuantos días hablaba con un compañero del otro grupo, ya voy a ventanear de lunes, y me hablaba y me decía, oye, en mi tesis voy a platicar de un tema de recursos humanos, ¿no? De un proceso, vamos a decir, del proceso de reclutamiento y selección. ¿Cómo vamos a mejorar o cómo vamos a implementar nuevas herramientas? Y le preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia de implementar un nuevo método de reclutamiento y selección desde una perspectiva de RH a una perspectiva de DO? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué opinan? Entonces, el tema es netamente una operación del área del ámbito de recursos humanos. ¿Qué es lo que lo hace un problema de estudio o un problema de observación desde una intervención en DO? ¿Qué opinan? Gracias. Venga, Doc. El verlo desde un punto de vista integral y hacia una visión hacia mediano plazo, no solamente inmediata, ¿sí? En la selección del personal. Totalmente el componente de visión a largo plazo. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué opinan? Reitero la pregunta, hablándole del caso de selección y reclutamiento como procesos de RH. ¿Cuál será la diferencia desde un punto de RH, verlo como DO de una manera más integral? ¿O qué lo diferencia RH y DO? ¿Cuál es la diferencia desde ese fenómeno en particular? ¿Tú qué piensas, Hugo? Espérame, Cooper. Ya que eres todo un experto en estos temas. Uy, un expertazazazo.
¿Cuál es la diferencia? Pues que en RH te enfocas en lo que ya te dictó tu dirección. RH, tú te preocupas por cumplir las normas, lo que decía Estefanía. RH, tú dices, yo necesito cumplir esta batería de capacitación, yo tengo que cumplir estos puestos de capacitación, yo tengo que cumplir estos puestos de producción y me dedico a buscar el mejor personal posible para cumplir con esos puestos. Y como dirección, tú, tú defines esos puestos si son o no son los necesarios para cumplir esa estrategia, esos objetivos. O tú alineas la cantidad de personas que vas a necesitar y RH pues te consigue esa gente que tú necesitas. Totalmente de acuerdo. Y tiene que ver como una extensión de un elemento, de un ámbito administrativo propiamente de una organización como tal. Y también tiene que ver como una extensión de la línea de comunicación y de mando con un elemento fundamental de la organización, que son las personas. Si le metemos la mirada del DO, tiene que ver con lo que se necesita transformar la organización para hacer ese elemento posible. ¿Sí? ¿Qué le respondía a su compañero? Le decía, ok, está bien, o sea, puedes adoptar o mejorar la práctica de este elemento de reclutamiento y selección, pero aquí me gustaría darles el tip a todos. Si te pones a ver todo el proceso de cambio que implica, dijimos que en el DO la palabra clave es el cambio, ¿verdad? Si te pones a ver y analizar, a diseñar, ejecutar, evaluar el proceso de cambio que implica ese cambio de operación, entonces estamos en el terreno de DEO. Si le das el componente de visión, entonces lo potenciamos desde la parte del DEO. Si lo ves como desde una visión integral, cómo es que esto te impacta en toda la organización, lo estamos viendo con una visión de DEO. Aterrizándolo en sus tesis, entrando directamente a la parte de los tips. Si estás trabajando liderazgo, clima laboral, la parte de la mejora de un área o la comunicación, etcétera, etcétera, sí, está bueno. Con las herramientas que vas a medir, con las metodologías que vas a probar, vas a generar un proceso en el mismo tema. Mejora en la comunicación porque sucedió A, B y C. Ok. Pero a la vez si echas una mirada a todo el proceso de cambio del equipo o de la organización y haces un balance de eso y de ahí generas aprendizaje, estás más todavía en el terreno del DEO. ¿Qué les parece esa idea? ¿Queda claro algún comentario? ¿Tú qué piensas de esto que acabo de mencionar, Víctor? Totalmente de acuerdo, Luis. Al final de cuentas, hay que volverse agentes del cambio. Hay que ser agentes del cambio, hay que motivar que ese cambio se logre y qué más para el beneficio de la organización. Excelente, gracias. Entonces, ya desde ahí vamos identificando una pauta. Sí, vamos a elegir un tipo de tema, un tipo de fenómeno, herramientas o elementos para transformarlo, la verificación del logro de objetivos y también la visualización del cambio en general. ¿Cuál fue el proceso y cuál es el aprendizaje? En ese campo estamos en el ámbito de las intervenciones y creo que nos vamos a ir muy fuertes en ese sentido. Platíquenme, ¿quién ya leyó la Biblia del Consultor? El libro de Milan Kub, Consultoría de Empresas. ¿Ya lo tienen por allí? Ok, básico, tarea de 100%. Sí, de trabajo final. No les voy a pedir un reporte del libro, no. Pero sí quisiera ver que lo que ahí está se vea reflejado en la calidad del trabajo. ¿Por qué? Porque da varias pautas y varios elementos. No se preocupen, aquí vamos a ver varios de estos aspectos. ¿Estamos listos para comenzar? Damas y caballeros. ¿Cómo se llamó el libro? Muy bien, los voy a poner en el chat. Milan Kuhn. Ahí está. Se llama Consultoría de Empresas. Una guía para la profesión. Ahí está. Está libre, ¿eh? Porque lo edita la Organización de Estados Americanos, la OEA. Entonces, de alguna manera lo encuentras en varios portales. Vámonos de lleno. Pero antes de nada, saludo ocupacional. Así que, por favor, acomódense bien en sus sillas y vamos a hacer círculos de nuestros hombros hacia adelante. Ahí está. Tú dinos, Raúl, ¿cuál es el siguiente movimiento? Hacia atrás.
Ahí está, excelente. Tú dinos, Ana, ¿cuál sigue? Ok, vamos a decir que no con la cabeza. Ok, que no. Y vete preparando, Fanny. Tú dices cuál sigue. No puedo decirte que no, Ana. ¿Cuál sigue, Fanny? Vamos a girar el dorso. O que puedan. Ahí está. No te me Mínimo, vayas a tronar, con cuidado. Ahí Nada de está. eso te trata, ¿no? Que se Bueno, sienta a gusto. depende qué tipo de tronada. Bien, Marisol, tú dinos. Último. Va a ser hacia un lado y hacia el otro. Super. Muy bien. Nos damos un aplauso juntos. 3, 2, 1, ya. Excelente. Muy bien. Miren, ahorita que estamos haciendo esto, el otro día salió también como tema el asunto de las pausas activas, como las que estamos haciendo, ¿verdad? Que tiene que ver con salud, con movimiento, con manejo del estrés, con distensión también, con reenfoque para la cuestión del trabajo, con varios elementos, ¿verdad? Eh, Ahora, desde una perspectiva de Leo, no es solamente la parte técnica de lo que fisiológicamente esto implica, ¿no? Sino tiene que ver con el proceso de cambio personal y organizacional para hacer esta mejora posible. La sesión de hoy tengo pensado en que hagamos juntos una problematización del contenido del taller. O sea que al revisar el contenido mismo, estemos generando ideas y dando nuestros puntos de vista sobre esto, complementar algunas ideas, repartir el trabajo en equipo y al final, quien guste y pueda, hacer un espacio para retroalimentar alguna duda respecto a las tesis. Muéstrame con tu cuerpo si estás de acuerdo con el plan de la sesión de hoy. Eso es todo, muy bien. Bueno, vamos checando cómo va esta, es- e- este elemento. Ahí está. Muy bien. Verifíqueme si ven la pantalla completa, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos al módulo Metodología de las Intervenciones. Y obviamente nos referimos a la parte técnica, ejecutiva de un proceso de cambio que incluye conocimientos, que incluye experiencias y que incluye actitudes en un proceso de cambio, el conocimiento técnico y también a la verificación de lo que vivimos como personas para lograrlo. Así que, pues, adelante. Me gustaría que constantemente estemos compartiendo, hablando, abriendo nuestro micrófono. Parte de la participación que vamos a tomar en cuenta, algo que me pidió Gustavo y yo estoy muy de acuerdo, es que mantener la cámara abierta sea parte de la participación que yo evaluaría hacia el final, con un más o menos 10%. O sea, estar interactuando, compartiendo y también visibilizando tu participación. Te queremos ver. ¿Qué tal? Unos 5 segundos para decir no estoy de acuerdo o dale para adelante. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cierto? Ok, lo voy a tomar como un sí. Ya los puedo ver por acá. Muy bien, avancemos. Ahí está. Muy bien, y que nos mantengamos enfocados, hagamos un esfuerzo. Es la última parte del día, pero también creo que es muy rico y muy nutritivo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, el objetivo general de este módulo tiene que ver con la evaluación o la verificación de procesos de generar intervenciones de manera estratégica, ¿sí? Generar eh, un itinerario seguro, viable y sobre todo efectivo, de tal manera que a nivel de individuo, de organización, de grupo, podamos tener estos procesos de mejora. Les voy a dar aproximadamente un minuto para que obtengan sus notas del módulo de intervenciones. ¿Las tienen a la mano? Buscan, abren el archivo, vamos a hacer un sanity check, porque pues si vamos a poner la tercera o el cuarto ladrillo, pues obviamente necesitamos tener el primero y el segundo abajo.
Mientras tanto, permítame preguntarte, tocayo, Luis Carlos. Sí, ¿me puedes abrir tu micrófono? Tú que ya eres tú un experto, o al menos te ves como tal, compártenos, ¿qué es una intervención, por favor? Una intervención, bueno, yo la entiendo como, por ejemplo, al momento de un conflicto en el ámbito laboral, intervenir para resolver las diferencias. Que una intervención es un conflicto, es una, añadir un elemento a un conflicto, lo ligaste con ello. Bien, ¿tú qué dices, Gándara? ¿Tú qué dices, Laura? Gándara, te escucho. Gracias, Luis, gracias a todos, buenas tardes a todos. Sí, yo creo que es como, introducirte al proceso, ver todo el ámbito de lo que se va a analizar, por eso el término de intervención. Ok, bien. Laura, ¿algún comentario? Andrea, ¿yo? Sí, Andrea. La intervención, pues, puedes estar en medio del problema, puedes ser imparcial, puedes intervenir, si está lo bueno o lo malo, puedes estar en medio de intervenir y al mismo tiempo escuchar a las dos partes y ya sobre eso se puede definir, ¿no? ¿Se podría definir? Ok, gracias. De nada. Hablas de partes, hablas de un problema y creo que nos estamos yendo con esa finta, ¿no? Estamos Ok. relacionándolo a problema, reacción, ¿no? Cuando ya alguien encontró sus notas, que tenga una opinión Sí, no distinta. las tengo. A la mano, perdón. Te traigo, tío, el iPad de mi hija. O sea, no traigo el Bien, mío. perfecto, no te preocupes. ¿Alguien ya recuperó? Por favor, Oscar, adelante. Bueno, lo que tengo aquí es el conjunto de acciones estratégicas para generar cambios organizacionales. Perfecto, exactamente es de lo que vamos a estar trabajando. Ok, la palabra intervención como tal es compartida en varias ciencias humanas y también biológicas y tiene que ver con la inserción de nuevos elementos para lograr distintos resultados, ¿verdad? O no sé si alguien ha estado en una intervención quirúrgica, en una intervención psicológica, ¿verdad? En una intervención, pues, de varios tipos. Les comparto. Oscar, por favor, ¿nos lees, por favor, esta lámina? Sí, contenido temático. Punto número 1, intervención del desarrollo organizacional, perspectiva general. 1.1, introducción. 1.2, conceptos generales. 1.3, diseño de las intervenciones del desarrollo organizacional. Y 1.4, clasificación de las intervenciones del desarrollo organizacional. Bien, ahí vamos avanzando. Creo que algo de esto ya lo hemos visto. La sesión de hoy tiene que ver con reforzar estos elementos. Muchísimas gracias. Así es. Marisol, ¿nos abres tu micrófono, por favor? Y aquí vamos a ver algo muy interesante, clave. Creo que el punto de quiebre de un proceso de cambio organizacional tiene que ver con la forma en que generamos equipos para lograrlo. Antes de conectarme a esta reunión, estaba en una capacitación de una metodología que se llama Design Thinking. ¿Han escuchado hablar del Design Thinking? Tiene que ver con un proceso de innovación, ¿sí? Que tiene que ver desde un inicio, desde empatizar, desde la empatía con los clientes o los usuarios, empatizar, idear, sí, exactamente, con la parte de prototipar y la parte de probar. Esto es una metodología. En el caso del Design Thinking, partimos del paradigma inicial, ya como un componente casi ético, de que todo aprendizaje es colaborativo. Y yo conozco muchos consultores que nos decimos bien fregones, que llegamos con nuestra lámina, nuestra laptop, con nuestros elementos, queremos impartir, queremos capacitar, pero al final si no generamos la primera intervención desde el equipo interventor, entonces ahí arriesgamos el cambio. ¿Nos lees, Marisol, por favor, esta lámina? Claro. Intervenciones de equipo. 2.1. Introducción. 2.2. Equipos y grupos de trabajo. Unidades estratégicas de organización. 2.3. Intervenciones generales para la formación de equipos. 2.4. Junta de diagnóstico del grupo formal.
2.5. Junta de formación de equipo del grupo formal. 2.6. Intervenciones en consultoría de procesos. 2.7. Técnicas y ejercicios que se aplican en la formación de equipos. 2.8. Técnica de análisis de rol. 2.9. Ejercicio de interdependencia. 2.10. Técnica de negociación del rol. 2.11. Diagrama de responsabilidad. Y 2.12. Análisis de campo de fuerza. Bien, muchas gracias. Marisol, me gustaría preguntarte, tú que acabas de leer, de estos elementos que estás leyendo, pregunta 1, ¿qué te parece familiar? Y 2, ¿qué te parece fundamental para lograr un proceso de intervención? Primera pregunta, ¿qué te parece familiar? Me parece familiar las técnicas de análisis de rol, bueno, Ajá, o lo que es lo de los roles. ¿sí? No sé si sea lo que piense, pues. Y fundamental, el diagnóstico de un grupo. Ok. De acuerdo, sí, totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué te parece fundamental? Creo que para hacer una intervención tienes que hacer un buen diagnóstico para ahora sí poder, así que, valga la redundancia, intervenir de manera adecuada. Totalmente. Muchas gracias. Fíjate que en este punto me gustaría compartirles el elemento básico en la intervención. Sí, hacer un diagnóstico, pero a veces al hablar de esto pensamos en la encuesta, en el focus group, en la observación clínica del lugar, en el proceso de auditoría, como decías, Estefanía, y ya, ahí están las conclusiones y dijimos ¿en qué quedamos? Que la organización necesita fortalecer su proceso de toma de decisiones porque los jefes no comunican y no explican. Punto. ¿Verdad? Creo que hay algo más importante que el diagnóstico, que es la lectura, la problematización y el consenso del diagnóstico. ¿Sí? Y eso tiene que ver precisamente con la conformación de un equipo que ve una misma realidad o al menos una realidad similar y sobre ella se emprenden acciones. Es bien interesante porque podemos tener procesos de intervención y espero que no estén grabando esto, si lo están grabando, y voy a decir una herejía. Yo creo que es mejor avanzar con una buena conformación de equipo para una intervención que con un diagnóstico voluminoso y metodológicamente impecable. ¿Estás de acuerdo con eso? Si no, ¿y por qué? Marisol, Marcela, Víctor, ¿qué opinan? Es más importante empezar con una compactación de un equipo que ve una misma realidad que con un diagnóstico técnicamente impecable y voluminoso. ¿Qué opinan? Bueno, quizás sí, porque sería como las bases, ¿no? Es como tener buenos cimientos para después intervenir y es como tener un buen equipo. Efectivamente. Coincido contigo, Marisol. Creo que si volvemos al esquema de Kurt-Lewin, más vale comenzar a descongelar para que ese ejercicio de descongelamiento nos permita impulsar el panorama de un problema con el cual requerimos un conjunto de acciones que emprender un proceso frío, ¿no? La preparación del campo para iniciar el análisis de fuerza, generar los diagramas de responsabilidad. Y bueno, entiendo que por ahí la técnica de análisis de rol, pues bueno, la vamos a omitir porque ya la trabajamos en el otro. ¿Ok? Marcela, ¿nos ayudas por favor con la parte 3? Sí, claro. Intervenciones conciliatorias, intergrupo y de terceras partes. Introducción, 3.2, intervenciones intergrupo para la formación de equipos. 3.3, intervenciones conciliatorias de terceras partes. 3.4, intervenciones del espejo organizacional. De acuerdo. Oye, Marcela, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Bien. Hablando de una intervención intragrupo, ¿sí? Dentro de un mismo tipo de trabajo generar cierta cohesión y cierta potenciación de sus energías hacia un objetivo. Intervención intragrupo y una intervención de tipo intergrupal.
en donde el objetivo tenga que ver con la vinculación por algún tema de colaboración, comunicación, lo que sea, entre dos grupos que se entienden como distintos. ¿Sí? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles serían las diferencias en un abordaje de intervención en este tipo de grupos? ¿Qué opinas? No sé, porque al final todos los cambios que se hacen de manera interna, o sea, en el grupo, se hacen, ya me distrajeron. Entonces, los procesos que hay dentro del grupo para un objetivo principal de cualquier tipo de intervención, no alcanzo a ver, la verdad es que no alcanzo a ver como la diferencia que puede haber entre inter e intra, o sea, sería, no lo alcanzo a ver, pero sí sé que una intervención intergrupal a veces es muy necesaria. ¿Por qué? Porque a veces se puede estancar en cierto proceso el grupo y los integrantes. Y si los mismos integrantes ayudan a que vuelva a agarrar rumbo o se deshagan los nudos de algún tipo de conflicto en la línea de producción o en el sacar resultados, pueden obtener mayores resultados. Ahora, una intervención externa a veces también es necesaria cuando de manera interna no se puede lograr el cambio o la mejora. No sé si por ahí vaya algo. Me suena lo que dices, también me suena muy teórico de que estamos como visualizando, hablando weberianamente de Max Weber en tipos ideales, ¿no? Si un grupo por sí mismo tiene recursos, si no los tiene, necesita la intervención de otros. Ahora bien, voy a replantear la pregunta, a ver qué piensas. Vete preparando, mi estimado Luis, mi estimado Luis Diego, ¿va? Y también Fanny. Les voy a poner dos escenarios, ¿sí? Escenario 1. Hace un par de meses tuvimos un proceso de manejo de conflicto y de colaboración, ¿sí? Un proceso de integración de una empresa A que produce frutas y la empresa B que pone la marca, el empaque y lo distribuye a nivel mundial, ¿sí? Y necesitaron trabajar en temas de cadena de valor y esa vinculación, pero traían temas de liderazgos internos, descoordinaciones, etc., etc. ¿Sí? ¿Visualizan la situación, Luis Diego y Fanny? Ok. Escenario 2. El próximo lunes, ¿sí? El próximo lunes, ¿qué es? 4 de octubre, al filo de las 7 de la mañana, 5 de octubre, gracias. Vamos a comenzar un team building al filo de las 7 de la mañana con una empresa de un área productiva, un área de producción, 30 y tantas personas, los 3 turnos, se sabotean, no se pasan información, se descomponen la máquina mutuamente, traen bronquillas ahí los líderes internos, y pues bueno, ¿quién pierde aquí? ¿Quién pierde ahí? Pues todos, la empresa, el equipo, todos, ¿verdad? ¿Qué tienen en común ese tipo de procesos, de procesos de equipo? ¿Qué tienen en común y en qué son diferentes para nosotros como de egoístas a considerar para intervenir? ¿Qué opinas, Luis Diego? Que los dos grupos, las dos partes tienen problemas, ¿no? Y son problemas dentro por ejemplo, los que trabajan en el grupo donde dices que hay una parte que pone las etiquetas, etcétera. Esa parte sería una intervención intergrupal, porque son varios grupos los que trabajan en un mismo objetivo. Y el de la empresa, pues yo lo entiendo que es intragrupal, porque es dentro del mismo grupo que el que tiene el mismo problema de liderazgo. Puede ser. Coincido. Fanny, ¿qué complementas tú? De que las dos empresas necesitan crear una, como dices, para que puedan crear una cadena de valor en el primer caso, necesitan actividades de apoyo que refuercen
pues la gestión de sus recursos, que colaboren entre sí, también para el caso número 2, y pues aportar soluciones. Coincido totalmente contigo. Digo, disculpen que esté problematizando ahorita. Y si ahorita yo le doy la palabra a alguien, es nada más como para asegurar la toma de la palabra, pero por favor, interven, ¿no? Lo que quiero forzar es que nos pongamos los lentes constantes de identificar primero si realmente hay un problema y segundo, por dónde podemos actuar. Me gustaría retomar, si se fijan, de qué se dieron cuenta desde la opinión de Marcela, de Luis y de Estefanía. Y me gustaría resaltar que hablaban, a mí me da la sensación de que hablaban que si el contexto es diferente, el nivel de oportunidades, el contexto es distinto, en sí el proceso humano organizacional es muy similar. Y entonces, ¿qué necesitamos en este tipo de procesos? Y para hacer este comentario me voy a apoyar en la propuesta de Peter Senge. ¿Recuerdan los 5 elementos o las 5 disciplinas para propiciar un cambio hacia un aprendizaje organizacional? ¿Quién lo tiene a la mano fresco en su mente? Las 5 disciplinas de Peter Senge. Ok, bueno, si alguien por ahí lo complementa, si no lo tienes apuntado, si dices, ay, por ahí lo tengo, no, ahorita haz Yo el lo ejercicio. tengo. Venga, compártenos. Venga, Oscar. Dominio personal, modelos mentales, visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico. Efectivamente, efectivamente. Este tipo de herramientas que estamos mencionando, mi recomendación es que las tengamos bien metidas en nuestra mente y en nuestro repertorio de formas de proceder. Tanto si me voy a meter en estas 2 empresas transnacionales para verificar un tema de colaboración que está impactando en el negocio, o si me estoy metiendo en un pequeño grupo de trabajo cuya calidad de vida se ve mermada por las situaciones de hostigamiento, de bullying, de estarse cuidando las espaldas, etc., etc., ¿qué necesito? Primero, desarrollar herramientas para el dominio personal. ¿Verdad? Primer elemento. Si no lo tienes, apúntalo ahorita mismo y luego lo investigas a detalle. Y para eso generar dinámicas, elementos, capacitación, disgregarlo en comportamientos, etc. Comenzar por el dominio personal. ¿Sí? Segundo, generar nuevos modelos mentales. Y para eso necesitamos incorporar nuevos lenguajes, es fundamental. Cuando generamos un proceso de capacitación, sí, brindamos herramientas. Pero creo que la herramienta primaria que generamos es lenguajes. Lenguajes para entender y transformar el mundo. Si los dominamos de manera común, excelente. En este caso, de las 2 empresas que no se colaboraban, el componente fundamental fue el estar reflexionando sobre lo que es ser cadena de valor. Y ese fue el hilo conductor de toda la intervención. Dijimos, vamos a trabajar concepto y lenguaje de cadena de valor. Herramientas para el dominio personal, momentos de aprendizaje en equipo, generar el espacio de que las mismas personas identifiquen qué es lo que necesitan cambiar, efectivamente, y pensamiento sistémico. Es decir, ver la situación de cómo cada persona es parte de algo más grande, que es parte de algo más grande, que es parte de algo más grande, que se mueve y que necesitamos detonar para que se mejore. Comentarios, ¿qué opinan? ¿Se vale asentir o disentir? ¿Qué te hace pensar esto? Yo, Luis, fíjate que creo que ya después de un año que hemos estado cursando la maestría, creo que la gran mayoría, bueno, hay algunos de mis compañeros que a lo mejor pueden tener los elementos más frescos, pero algunos ya, bueno, en mi caso particular, voy a hablar por mí. Si bien no tenemos tan fresco el de saber, sabes que en base a lo que dijo tal autor, creo que hemos venido trabajando, hemos venido desarrollando cierta parte de lo de la quinta disciplina, conforme a todas las materias que hemos tomado, pero ¿será que porque a lo mejor yo estoy en contra de repente, o será que así lo he vivido en comisión, que uno nunca es profeta en su tierra? Entonces el problema es de que no puedes, si uno hace alusión a ciertos autores,
te pueden considerar que eres charro de libro, y no, sino más bien es el saber desarrollar, el saber expresarte y tratar de darle ciertas soluciones, porque pues, el dominio personal creo que ya hubiéramos tronado varios en la forma como nos dirigimos hacia nuestros compañeros, los niveles similares, subalternos, los propios jefes. Los modelos mentales creo que nos ha cambiado, en particular a mí me ha cambiado bastante el estar estudiando la maestría. Y mucha de la teoría, la gran mayoría, lo llegamos a ver en la facultad. Ya pasó bastante tiempo, ¿no? Digo, las canas lo reflejan. Perdón, Doc, te pasé a perjudicar. Y bueno, y la visión, creo que ha estado tratando de moverse todo el ambiente de comisión, pero en función de tratar de que todo el personal comparta esa visión como empresa. En algunas cosas estamos de acuerdo, o al menos las acciones medulares de querer modificar la parte conductual en un monstruo de empresa sí es difícil, pero bueno, tratar de poder acomodar la visión de uno con la visión de la empresa, ¿no? Porque si no va a pasar lo mismo el ejercicio que hicimos con la cubeta al momento de levantarla, todos al mismo tiempo para que quedara sobre, ya no me acuerdo dónde lo pusimos, pero sobre un tubo, sobre una base, ¿no? Pero lo teníamos que alzar al mismo tiempo. Sobre cartón o papel. No me acuerdo. El aprendizaje en equipo, pues de repente, creo que al principio nos costó muchísimo trabajo trabajar en equipo y ahorita de buenas a primeras ya ya andamos buscándonos con quién y eso creo que no sé, en el caso particular sí me ha abierto un poquito más de puertas ahí en la oficina y estar trabajando con diferentes personas porque la verdad ahorita ha estado habiendo bastantes cambios dentro de la organización, entonces tienes que llevarte con todos y tratar de tener un punto medio. Y bueno, el pensamiento sistémico, pues yo lo traigo desde que entré con lo de calidad, entonces pues esa me la sé. Eso, el enfoque basado en procesos, el tener una cadena de valor. Al principio, fíjate que sí, comisión enaltecía mucho la cadena de valor a nivel macro y creo que se ha ido perdiendo esa explicación o darle la importancia que tiene esa cadena de valor en toda la empresa, porque si alguien falla dentro de esa cadena de valor que es todo comisión, la verdad esto se va a venir a pique y eso está demostrado hasta en cualquier empresa, ¿no? Si un proceso, por mínimo que sea, no funciona, o una actividad, vas a tener siempre alguna falla. Digo, no se trata que seas perfecto, porque todo es perfectible, y por eso son los procesos de mejora, ¿no? Ok, muchas gracias, Oscar, por tu repaso de los 5 elementos de la propuesta de Peer Century. Yo creo que metodología básica para cualquier intervención, sea la sola aplicación de un diagnóstico, sea un proceso de capacitación, sea un proceso de coaching, sea un proceso combinado de varias acciones y programado. Estos elementos desde el dominio personal, lenguaje, aprendizaje en equipo, etcétera, etcétera, y hasta el pensamiento sistémico. Coincido con algunos elementos ya de tu opinión en particular, pero hablando de esto de nadie es profeta en su tierra, creo que el planteamiento no es que andemos como eruditos hablando de conceptos muy, muy, muy elevados, ¿no? Me gustaría remontarnos a los expertos en marketing digital. ¿Qué necesitamos hacer en nuestro marketing digital para obtener buen engagement con el público? Necesitamos 3 cosas básicamente. Necesitamos tener autoridad, y eso es con la expertise básicamente, ¿sí? La parte de ayudar, el componente ético de la ayuda, y ¿cuál es el tercero? Y divertir.
Entonces, entre saber y tener autoridad, entre tener el ánimo de ayudar y de acompañar, también hacerlo desde un punto de vista agradable, creo que es un componente que del marketing digital podemos exportar hacia estas partes, digamos, muy humanas del campo. Jonathan, bienvenido. Bienvenido, gracias. Ábrenos tu micrófono, qué gusto saludarte. Buenas tardes a todos. Excelentes, gracias. Estamos verificando el contenido de este taller y bueno, ¿nos puedes leer este último cuarto contenido? Sí, intervenciones globales. 4.1, introducción. 4.2, reunión de todo el sistema en la habitación. 4.3, conferencia de búsqueda futura. 4.4, la junta de confrontación de Beckhart. 4.5, actividades de dirección estratégica. Y 4.6, retroalimentación de encuestas. Ahí está. Ya verificamos digamos, el panorama del contenido temático. Obviamente algunas cosas las vamos a pasar hacia adelante y otros elementos son específicamente herramientas nuevas, como la técnica de espejo o la junta de confrontación de Beckhart. ¿Alguien ha oído hablar de estas técnicas en particular o han vivido un proceso similar? Bien, creo que va a estar interesante. Mi invitación es que desde ahora ya que vayan investigando desde estos puntos, el programa como tal. Y para mí el taller no dura 4 sesiones, no dura 6 horas. Para mí dura un mes. Entonces, pues trabajemos, ¿no? Trabajemos en ese sentido. Muy bien. Entonces avancemos. Esto es lo que vamos a hacer. Permítanme compartirles cómo vamos a evaluar, nada más para que digan que estén de acuerdo, sí, o si no, pues ya nos ponemos de acuerdo. Bien, el tema es 30% van a ser una exposición en equipo. Ahorita les voy a platicar de qué y cómo. Y el producto de este taller es que sea algo que les funcione para su tesis, ¿sí? En la parte A es el resumen o la manera más actualizada de su protocolo o de su planteamiento de investigación. A quienes estoy acompañando su tesis, obviamente actualizarlo y irlo aventajando, y quienes no, es básicamente para saber de qué están hablando. Asumo que eso lo están haciendo como tal, ¿no? Pero el énfasis va a ser en qué tipo de acciones o qué tipo de intervenciones van a hacer en la fase de diagnóstico, qué tipo de descongelaciones van a hacer, qué tipo de juntas, qué tipo de benchmark, qué tipo de observación, qué tipo de entrevistas personales o grupales, ya visualizándolo como una intervención al menos de descongelamiento. Y también que expliquen o que vayan diseñando el tipo de intervenciones que van a hacer para mejorar esos fenómenos que ustedes están investigando, como el liderazgo, como la comunicación, como la distribución del trabajo en su equipo o en su empresa o según sea la población de su tesis. Entonces, concretamente son las acciones o intervenciones de la etapa de diagnóstico y las mismas para la transformación de una situación, una realidad, una variable en la organización. Eso es lo que espero de trabajo final. ¿Cómo ven? ¿Comentarios? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? De acuerdo, dice Andrés. Vamos a formar algún equipo para hacer una exposición. ¿Es correcto? ¿De cuántas personas? Ah, ok. Vamos a hacer 4 equipos. Primero permítame mostrarte de qué se va a tratar. Pero sobre el trabajo final, a mí lo que me interesa es que les sirva en su tesis. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, ya está. Ya vi por ahí algunas manitas. Ok, adelante, por favor, dime. ¿Es solo el encuadre de qué tipo de intervención pretendemos hacer o lo quieres ya bien aterrizado? Lo mejor aterrizado. Lo mejor aterrizado, lo mejor fundamentado, mejor. ¿Sí? No, sí, pero no quieres, por ejemplo, si vas a hacer entrevistas o algo, no quieres el detalle de las entrevistas, qué vas a evaluar en la entrevista o un cuestionario, no quieres el cuestionario como tal ya, ¿verdad? Buena pregunta. Sí, ¿por qué no?
Mira, el criterio que voy a considerar para el trabajo es que haga sentido el tema con las intervenciones de inicio, con las intervenciones de transformación. O sea, que haga sentido. Y si tú nada más quieres hacer un cuadrito y enunciarlas, ok. Pero la verdad es que sí espero algo que implique un avance en sus procesos de tesis y sobre todo en la intervención. No quiero poner como límites en términos de decir, quiero el cuestionario y quiero el curso diseñado y quiero, no, ahora sí que tú llévalo hasta donde lo quieras llevar, pero que sí sea un avance sustancial en tu proceso de tesis. ¿Respondí tu pregunta, mi estimado Jonathan? Sí, Luis. La Perfecto. respuesta es que de preferencia sí. Gracias, muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a exponer? Ya decía que este 100% anterior está ligado a un 10% de estar participando y demás, pero bueno, aquí no es problema porque siempre el grupo de los lunes es mi preferido, por supuesto. Pero el de los miércoles es mi favorito, así que nunca hay problema con eso. Ahí está. Muy bien. Los equipos. El equipo 1, en 8 días, va a compartirnos algo que me parece fundamental. Cómo llevar a cabo un proceso de planeación estratégica. En el índice hablábamos un ítem que decía reunión del equipo en una sola sala. Sí, a esto se refiere, a los procesos de formulación o de actualización de planeación estratégica. Este equipo en un más o menos de 30 minutos nos va a explicar qué necesitamos contemplar para llevar a un proceso de este tipo, a nivel directivo de una organización, un proceso de planeación estratégica. ¿Okay? El equipo 2, el 14 de octubre, en 15 días, la técnica de espejo. El equipo 3, la junta de confrontación de Berger. Y el 21 de octubre, el último equipo, lo que nos va a exponer es no el cómo se genera una encuesta o un ejercicio de diagnóstico, sino criterios para interpretar lo que un diagnóstico nos arrojó. ¿Sí? ¿Sí? Orientaciones para interpretar o el tipo de guías que podemos tomar para llevar esos resultados a la ejecución. Pongo ejemplo. Algo muy típico para observar en un diagnóstico o en un conjunto de datos, identificar uniformidad y dispersión. O sea, nos interesa tanto la media como el índice de dispersión. No sé si me va a entender. Nos interesa lo micro, nos interesa lo macro. Ese tipo de pautas, el qué hacer después de que tenemos unos resultados. ¿Queda claro? ¿Cómo les parece? Bien. Bueno, en este momento voy a pedir 4 voluntarios que sean los 4 líderes de los 4 equipos y ya ustedes después se anotan y se añaden procurando un número más o menos similar a la cantidad de personas. ¿Qué les parece? ¿Va? ¿Quién dice yo? ¿Quién es líder del equipo 1? Ahí está, Marcela. Marcela, en una semana, planeación estratégica. No, del 2. No, Gracias, 2. Marcela. Del 2. ¿Tú del 2, Laura? Yo quería el 2. Yo. Sí. De Laura, del 2. Gracias. Espejo. Excelente. Okay. Ahí está. Del 3. ¿Quién es el líder del 3? ¿Es el de confrontación? Exactamente. Ya está. Yo me Diego, apunto. la técnica de Bejar. Ahí está. ¿Y del 4? ¿Quién es el líder? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No, amigos, me sorprende tanto. En el 4. El Jonathan 4, Uribe. buenísimo, Jonathan. Ahí está. Ahí está. Excelente, muy bien. Bueno, y por favor, pues nada más, no se vayan a aglutinar muchos en un mismo equipo, ni tampoco muy poquitos. ¿Cómo andamos? Ok, bueno, me gustaría que hiciéramos un break de 4 minutos. ¿Les parece bien? Agüita, cafecito, si necesita hacer una pausa y nos vamos a meter ya de lleno al componente humano de un proceso de intervención. ¿Va?
Sale. Nos vemos aquí en 4 minutos. Comenzamos a las 7. Ánimo, equipo. Piensas que yo estoy aquí por suerte, te equivocas. He tenido ya mis triunfos, mis derrotas, todo está en mi corazón. Si tú piensas que salir yo de la nada es impreciso, Voy luchando por mis sueños desde niño. con empeño seguiré. Y yo voy dejando huella De personas en lugares, en los campos y ciudades. y yo voy dejando huella Con valor en esta tierra. y yo voy dejando huella En personas, en lugares, en los campos y ciudades. y yo voy dejando huella Con valor en esta tierra. Dale la batucada, qué bonito suena. Bienvenida, Valentina. ¿Quién eres?
¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo vamos? Luis, ¿no dijiste de cuántos se conformaban el equipo, de cuántas personas? Pues, ¿cuántos son en el grupo? ¿Cuántos somos? No me acuerdo. Si son como alrededor de 20, yo creo que mínimo 4, máximo 6. ¿Les parece bien? Mínimo 4, máximo 6. Gracias, perfecto. Idealmente Gracias. 5. Idealmente 5. Muy bien. Ok. Continuemos. Continuemos. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, gracias Luis. ¿Y tú qué tal? Bien. ¿De qué va a ser tu tesis, amigo? Platícame. Tengo dos temas ahí de los cuales no he podido decidir exactamente cuál quiero. Uno es hacia la intervención de un conflicto que tenemos muy marcado entre suministro básico y distribución. Y el otro es hacia el clima organizacional, que creo que me voy a terminar decantando por él. Porque entre lo que hemos ido viendo con el módulo anterior sobre todo y con lo que vamos a ver en el tuyo, creo que puedo conformarlo de una manera más sólida y pues tener bastantes elementos ahí para ayudarle a ese clima de mi centro de trabajo. Qué interesante, ¿eh? Ambos temas son muy interesantes. En el caso de la gestión de un conflicto, la verificación de la metodología que se puede usar, creo que puede ser muy interesante. Todo es muy aprovechable. Gracias. Vámonos entonces a lo que sigue. Oigan, compartiendo ya elementos de lleno respecto a las intervenciones organizacionales. Les decía que tuviéramos a la mano nuestras notas para poner los siguientes ladrillos en esta construcción. Nos recordabas, Oscar, que una intervención organizacional es el conjunto de acciones estratégicas para generar cambios positivos y planeados. 5 características de las intervenciones organizacionales para que sean efectivas y aseguren o al menos tengan la opción de propiciar un cambio deseable. ¿Cuáles son estas 5 características de una intervención? ¿Quién lo tiene fresco? Aló. Decíamos que las necesitan ser primero fundamentadas. ¿Sí? ¿Qué más? Sistemáticas ¿Es integrales, correcto? programadas, Ajá. con objetivo y enfocadas, Sí. y que fortalezcan la convivencia organizacional, o sea, el bien común. Súper. Interesantísimo. Oigan, tanto a nivel de básico de intervenciones, a nivel de básico, ¿no? De ponerlo aquí, en la mente, en la forma de hacer, en la forma de sentir incluso. Ya como aquí, ya aquí, también te estoy dando pauta para el trabajo de tu tesis y para esta materia en particular. ¿Desde qué lectura seleccionas el tipo de acciones a implementar? Con base en que está fundamentada, casi hasta lo estoy viendo como un cuadro sinóptico, en donde estás marcado cada intervención, de qué manera impulsa a un sistema lógico, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo específico de esa intervención en particular? Y cómo esto va a impactar en diferentes elementos básicos. ¿Comentarios de esto que les estoy mencionando? Avanzamos. Bueno, decíamos, en general, ¿cuáles son los objetivos que podemos perseguir con una intervención? ¿Cuáles son los objetivos que podemos perseguir con la ejecución de un proceso de intervención? ¿Qué buscamos? A ver, alcanzar los fines y objetivos de la organización. Ajá. Resolver las problemáticas gerenciales y empresariales. Descubrir y evaluar nuevas oportunidades, mejorar el aprendizaje y poner en práctica los cambios. Muchas gracias, Oscar. Qué bueno que tienes esto a la mano. Como todo lo que estamos mencionando, creo que es crucial. Seamos impulsores internos o externos del cambio. Quiero que te fijes muy bien en este esquema y que no estamos hablando de objetivos separados. Se fijan, cuando pregunté en una intervención, al inicio pensamos en esto. Y típicamente los decididores también se fijan en esto para emprender procesos de cambio.
No obstante, para el objetivo último del DEO como disciplina es esto, alcanzar los fines de los objetivos y objetivos de la organización. Pero para lograr esto, necesitamos que todo proceso de intervención implique una práctica distinta, implique un proceso de aprendizaje e implique el descubrimiento y la valoración de diferentes alternativas de aprendizaje. O sea, me gustaría que al ver este diagrama no pensemos en escoger uno u otro, sino que es un proceso completo y ahí estamos hablando de una intervención integral. ¿Tú qué opinas de esto, Hugo? ¿Tú qué dices, Hugo? Compleméntanos. Sí, mejora del aprendizaje, por supuesto. En la medida que logramos evidenciar los componentes distintos que estamos introduciendo y cómo esto nos están afectando positivo o negativamente, pero al menos algo estamos haciendo, ya le estamos dotando de algo nuevo a la organización. ¿Tú qué piensas, Hugo? Yo digo que siempre estás aprendiendo, o sea, perdón, siempre hay un proceso de aprendizaje, nunca dejas de, aunque estés ya sentado en tu círculo de confort, si llega un cambio organizacional, hay que aprender para adaptarse. Coincido plenamente contigo y efectivamente eso es nuestro trabajo, que eso suceda. Y decimos, bueno, siempre estamos aprendiendo, claro que sí, por supuesto. ¿Realmente? ¿Será? Entonces tiene que ver con llevar el proceso de aprendizaje. Algo que a mí me gusta mucho trabajar, no sé si han oído hablar de Learning Agility, ¿sí? O de agilidad en el aprendizaje, que tiene que ver con esta deconstrucción en la forma en cómo estamos aprendiendo. Y aún así seamos ingenieros o administradores o gente bien picuda en diferentes ámbitos, el hacer el trabajo de la deconstrucción de nuestro aprendizaje es parte del DEO. Okay, a ver, ¿qué estamos haciendo y qué está pasando? ¿Y cuál es la oportunidad que podemos capitalizar? Y eso es nuestra labor, el proceso de generar elementos de intervención. ¿Ok? Bueno, esto está muy fácil, muy fácil. Digo, nada más para tenerlo súper claro antes de pasar a lo siguiente. ¿Cuáles son las fases de la intervención? Oscar, vetado en esta línea, en este momento. Gracias. ¿Cuáles son las fases de una intervención? Venga. Abriendo su micrófono, quiero escucharlos para develar los bloquecitos. Yo encontré 5, pero no estoy muy seguro que haya sido para una intervención propiamente. Ok. ¿Cuáles serían? Pero iniciación, diagnóstico, planificación de acciones, aplicación y terminación. Efectivamente, totalmente. Ya está, lo tenemos más o menos claro y bueno, al menos recordado. ¿Quién hablaste? ¿Eras Víctor? Afirmativo. Afirmativo. Excelente. Muy bien. Así como tenemos el diagrama del triángulo, en donde nos podemos quedar anclados a uno de los componentes que lo conforman, lo mismo en las fases de la intervención. Dice por ahí un dicho, han escuchado, que la diferencia está en los detalles. ¿No? ¿Sí lo han escuchado? Creo que es lo mismo en este tipo de, en estos 5 elementos. ¿No? Si hablamos de intervención ya en el ejercicio profesional interior, en tu organización, ya en el trabajo, o bien brindando servicios como externo, o bien para el efecto de tu tesis, o bien para el efecto de tu trabajo, pero en particular de tu tesis, es importante el ir dejando constancias de estos elementos. Es un tema de método, ¿no? Ok, bueno, muy bien. Avancemos. Me gustaría compartir, ya hicimos una recapitulación inicial y vamos participando desde cómo la intervención primaria es con un equipo de trabajo. Esa es la intervención primaria, la conformación de un conjunto de elementos. Entonces, ¿para qué? Precisamente para impactar en los diferentes niveles de la organización. Aún así, nuestra acción tenga que ver con el dialogar, el capacitar, el impulsar a una sola persona, implica la formulación de un equipo de trabajo.
¿sí? O incluso tú mismo que digas, que por ejemplo Víctor diga, no, yo me quiero desarrollar, quiero ser un super jefe y me voy a inscribir en tal lugar a tomar un curso de liderazgo y voy a contratar un coach. Aún así sea una iniciativa personal, requiere un proceso de conformación de agentes o al menos testigos o al menos verificadores del cambio. Entonces, es el primer nivel de intervención que vamos a verificar, la cuestión del equipo de intervención. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿no te he escuchado recientemente, Raúl, Estefanía, Ana? Casi no te hemos escuchado. Para echar a andar un cambio organizacional, ¿qué tipo de actores necesitamos involucrar para que este suceda? ¿Tú qué piensas, Raúl? ¿Qué tipo de actores necesitamos involucrar para que esto suceda? Pues yo creo que primero que nada los directivos, ¿no? Ajá. Permíteme. Los directivos y pues un poco todas las personas de la jerarquía, ¿no? Tienen que tomar en cuenta. Bien, tengo un bien. poco de problemas con el audio, pero... No, sí te escuchaste más o menos. ¿Tú qué dices, Estefanía García? Ok, dice Raúl, se fue directo a la jerarquía. ¿Qué otro tipo de A lo actores tenemos dentro con del los proceso de intervención? trabajadores, o sea, yo pienso que también con la gente que realiza la actividad para checar cuál es su punto de vista, a lo mejor cuáles son las fortalezas que tiene y cuáles son las debilidades, y conocer la gente operativa, la que desarrolla los trabajos. De acuerdo. Gándara, por favor, complementa. Dijimos, oye, primero la jerarquía, luego los trabajadores o colaboradores. ¿Qué otro tipo de actores, Gándara? Para echar a andar un cambio organizacional. Pues creo que los que faltan nada más serían los mandos medios, Luis, para complementar la totalidad de la organización. Dice Gándara, tenemos top y tenemos below y tenemos el jamón, ya se armó el sándwich, ¿no? Palabras más, palabras menos. Los mandos medios son las de la organización y son elementos fundamentales. Y aquí me gustaría que hicieras un ejercicio de rastreo de tu proceso de investigación. Diferente tipo de actores, me refiero. Piensa, por ejemplo, en este momento en tu tema de tesis e identifica el tipo de clientes y o actores en este proceso. Podríamos hablar de clientes de contacto que tienen que ver con aquellos que detonan o te ponen digamos, el aviso o la necesidad de verificar un impulso de cambio. Cuando aquí leemos clientes, no pensemos en la parte de quien paga, sino quien recibe el servicio o quien vive un proceso de intervención. No nos vayamos con la finta, al hablar de consultor, nos refiramos exclusivamente al consultor contratado, sino a la persona que va, o al conjunto de personas que van a implementar esta intervención. Ahora, una misma persona puede, o un mismo equipo puede asumir distintos roles de los que estamos viendo en esta lámina. Ok, pero bueno, aquí primero puede ser, por supuesto, puede ser. Cliente de contacto, clientes intermedios, que tiene que ver precisamente con estos clientes a través de los cuales ha de suceder el cambio. Aquí estoy pensando específicamente en los líderes y sublíderes del área o del equipo, ¿sí? Que al final son parte de la decisión, que al final son quienes pueden hacer una ola expansiva hacia la ejecución de un programa de cambio, ¿verdad? Clientes principales que obviamente ahí tiene que ver con quienes tienen una mirada más amplia desde lo sistémica, identifican el problema de manera principal y también tienen la cadena de mando, la parte de responsabilidad. En este caso sí suele ser una persona en puesto de decisión, suele ser un jefe, suele ser un dueño, un directivo, que al final es quien va a ver que la inversión en tiempo, dinero y esfuerzo sea importante y que propicie un cambio significativo desde luego. Entonces, clientes de contacto, clientes intermedios, clientes principales. Y subrayo, piénsale en tu tesis, ¿quién es cuál? Y cada uno requiere distinto abordaje. ¿Okay? Cliente de contrato tiene que ver con el aseguramiento en la parte administrativa, en la parte de la gestoría de que se gestionen los recursos, los elementos que administrativamente se requiere para que se hagan las cosas.
Y los clientes finales tienen que ver precisamente con quiénes y por medio de quiénes se ejecute el cambio. Decía Estefanía, sí, los colaboradores, los trabajadores, por supuesto, puede ser en diferentes niveles de la organización. Tiene que ver con quienes van a vivir en carne propia el proceso que se va a generar. Y la parte de los clientes patrocinadores, en inglés los stakeholders, que tiene que ver con, los stakeholders tienen que ver con aquellos que supervisan, que verifican, que fortalecen, que dan apoyos complementarios, que respaldan el proceso, que también pudieran ser directivos de la misma organización o gente de otras áreas, es decir, gente que le da soporte al. ¿Por qué será esta tipología? En todos los procesos de cambio, de alguna manera están los ojos aquí. ¿Sí? Ahora bien, dice por allí, información es poder. Estamos hablando de metodología desde la parte humana y estamos hablando de los actores que participan en una intervención. Te voy a preguntar, Ana. Ana, ve abriendo el micrófono. Y Carolina, ¿ok? ¿Qué verificar clientes internos, principales, clientes finales, clientes intermediarios, clientes administrativos? Esta información, ¿qué te significa a ti? Sí. El verificar este panorama, ¿qué impacta? Ana, por favor. Bueno, pues creo que tener identificados a cada uno de los clientes, pues también va a ser importante para determinar pues no sé, el tipo de aportación que van a tener en la intervención que vamos a realizar, considero. Súper. Bien, ¿tú qué opinas, Carolina? Sí, como lo menciona Ana, la intervención, sí vamos a ir abordando digamos, estos actores para poder diagnosticar, valorar las problemáticas, conocerlas de viva voz y poder primero escuchar para poder intervenir. Súper. Bien, ¿alguien más tiene otra opinión? Complementario, o sea, ¿qué poder te da estos elementos? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes Sí. a todos. Hola. El establecer compromisos hacia cada uno de los clientes. Efectivamente, tiene que ver, si lo vemos desde la parte de proceso, ¿qué es un proceso? Así abiertamente, sí, en general, en muy pocas palabras, ¿qué es un proceso? Un cambio. Un conjunto de elementos para suscitar un cambio, y los procesos tienen un input y tienen un output, ¿verdad? Una entrada y una salida con unos elementos internos que lo transforman. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y todos estos componentes impactan en ese proceso. Entonces, como decías, Ana, como decías, ¿quién eres? Como decían, la parte Edgar de la... Cabuto. Edgar Cabuto, buenísimo. Mi estimado Cabuto, ¿cuáles son las colaboraciones? ¿Cuáles son los compromisos? Y también tiene que ver con el colmillo de qué información, de qué tipo de persuasión necesito trabajar con cada uno de los elementos. Oye, visualízate vendiendo tu proyecto de tesis como una mejora interna de tu organización. Y tienes al director, tienes al líder del área A, el líder del área B, ¿verdad? Ahí un líder, tu compañero de clase, y hasta una de esas alguien de recursos humanos y te va a escuchar el proyecto y y ahí el objetivo tiene que ver con generar un equipo de trabajo. ¿Te visualizas? Te abre un panorama, ¿verdad? Entonces, por ahí va. Pero vamos a llevarlo más allá. Y esto puede tener sus elementos interesantes. Desde el punto de vista de propiciar procesos de cambio como internos a la organización y como externos a la organización. Me gustaría preguntarte, Marisol, ¿puedes irnos abriendo tu micrófono, por favor? Preguntarte, ¿qué ventajas puede tener el hecho de tener un proceso de cambio desde actores externos a la organización o internos? ¿Qué ventajas puede tener uno y otro? Me preguntó a mí, perdón, es que no entendí bien. Y a ti, Marisol, gracias. Bueno, quizás el interno conoce más las cosas desde el fondo, ¿no?
Cosas que quizás el externo se le complicaría un poco, tendría que estar más tiempo dentro de la empresa, y el interno quizás ya sabe cómo funciona la interacción entre los colaboradores. La ventaja también del externo es que ve cosas que el interno ya está envuelto en ellas. Súper, coincido. Es uno de los elementos y está en lo que vamos a mostrar. Está Jonathan, está Carmen por ahí, o tú, Jonathan, que nos compartas. Ahora, por un lado tiene sus ventajas y por supuesto también tiene sus retos, tiene sus desafíos, el punto de tener la consultoría externa y desde un punto de vista interna. Jonathan o Carmen, ¿cuáles serían los elementos, los retos que implicaría o las desventajas, vamos a llamarlo así? Las desventajas. Perdón. Bueno, vengo aquí ya en trayecto, pero si puedo hablar. Con Nada más cuidado. La cámara sí, nada más la cámara es la que ahorita la enciendo, ya casi llego. No te preocupes. Las desventajas, creo que para un consultor externo, pues es la información que puedas obtener de la compañía, de la empresa. Y como interno, como intervención interna, pues tienes ahí una de las ventajas, pues es que tienes manera de consultar minutas, procedimientos, no sé, especificar documentos, pues, que son incluso confidenciales dentro de la empresa, ¿verdad? Yo creo que esa es la desventaja y ventaja tanto de un externo como de un interno. Gracias. ¿Gustas complementar, mi estimado Jonathan Valentino? Sí, aunque igual pienso que las consultorías internas, por lo mismo comentaba Carmen, al ser información confidencial, en ciertos momentos, la misma gente trata de ocultar la información, ¿verdad? Porque no quiere que salga a la luz. Inclusive puede ser que en alguna de la información ellos estén involucrados. Totalmente de acuerdo. Oye, vamos haciendo el match entre este diagrama de ventajas o desventajas de la consultoría interna y externa con el de los actores anteriores que habíamos visto, el tipo de cliente involucrado en un proceso de consultoría. Y creo que el visualizar estos temas puede ser clave para el éxito de una intervención. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? De entrada, cada elemento de los que vamos a verificar implica acciones, ¿sí? Y me gustaría preguntarte a los Luises, por ejemplo, a mi estimado Howard, ¿qué acciones te implica esto? Desde un punto de vista de la consultoría externa, pues puede ser una mirada nueva, dotación de nuevos recursos, la expertise, la innovación, la multidisciplinaridad, la imparcialidad. Oigan, qué padrísimo sería que del mismo grupo, en sus futuros procesos de intervención, en sus estrategias, en sus programas, se reboten las ideas o se fortalezcan o hagan equipos, ¿verdad? Oye, Marcela, vete a dar un taller de tal cosa que tú eres experta aquí a mi área y que hagan ese cross collaborate. Pero bueno, y desde el punto de vista de la consultoría interna, su ventaja tiene que ver con el conocimiento interno, como lo mencionabas, Carmen, que pudiera haber agilidad administrativa, temas de confidencialidad, relaciones internas, conocimiento del análisis, el análisis de fuerzas interior y también una inversión menor. Ahora, retos de la consultoría externa, que pudiera ser desde la parte del conocimiento superficial de la organización. El reto de establecer sinergias o equipos poderosos de trabajo, ¿verdad? La parte de el hacer el encuentro o el engagement entre la estrategia a desarrollar con los objetivos específicos, los indicadores que queremos transformar, ¿sí? Que la acción realmente corresponda a la reacción que estamos buscando. Igualmente la continuidad, la relación que se puede tornar muy periférica desde un punto de vista como servicio de consultoría, o puede ser muy central y volverse una dependencia de la organización que los consultores les estén dando y dando y dando. Y por otro lado, desde el punto de vista de los retos de la consultoría interna, está la relativización, lo que decías, mi estimado Jonathan, de ser juez y parte. También me parece que lo mencionabas, Oscar, ¿verdad? El decir, bueno,
internamente, pues es un proyecto más como otros, la parte de priorizar el cambio. No se trata de querer sacar tu iniciativa per se, ¿no? Sino se trata de encontrar una visión común de un cambio positivo. También el proceso de empoderar el mismo proceso de intervención como algo que añade valor a la organización. Empoderar no solamente desde la toma de decisión, sino desde la toma de decisión por los resultados que generan. Y que esto implique una institucionalización, una adopción de nuevas funcionalidades, formación de nuevas áreas, de nuevos procesos que le aporten, que simplifiquen, que ayuden a la organización. Ahora, estamos viendo estos elementos, puede haber otros. Esto implica acciones, ¿sí? Me gustaría preguntarte, mi estimado Howard, o sea, ver esto a ti como experto en DO, ¿qué reto te significa esto? O Luis Diego, ¿anda por ahí? ¿Cualquiera de los dos Luises? Aló, aló. ¿Quién gusta compartir? Hola, Carmen, bienvenida. ¿Qué opina? ¿Qué retos te significa esto? Venga, dale, Laura, gracias. Al contrario, a mí el reto que me implica, como estoy en el servicio público, es muy diferente a la CFE por todo el tiempo que hemos compartido la maestría, se manejan muy diferente. Entonces es muy interesante porque los retos acá es, regularmente los puestos de trabajo últimamente son por compadrazgo. Entonces, lo que dice el director, al jefe administrativo le llega diferente y el jefe administrativo lo maneja diferente. O sea, es como un teléfono descompuesto. Entonces, a mí sí me gustaría, me interesa mucho este reto, lo que estamos haciendo, porque de hecho, con el tiempo voy a tratar de cosas que se han suscitado, pero tratar de certificarme para poderlo manejar dentro del gobierno, dentro del servicio público, porque el servicio público es total y absolutamente diferente al servicio privado. Se maneja muy diferente. Entonces hace falta demasiada organización, porque todos se sienten jefes y no, las jerarquías se las brincan o se imponen. No, es muy, para mí es un reto, y acabas de pasar la diapositiva, administrativo, jerárquico, en todo, político, en todo se aplica. Bien, muchísimas gracias. Es bien importante lo que están mencionando. Sí, definitivamente es un reto. Y me gustaría plantearte que para cada elemento pues implica el hecho de generar estrategias. Por ejemplo, si tengo conocimiento superficial de la organización, si hay temas con el establecimiento de seguimiento del cambio como tal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? O sea, no nada más decirnos, bueno, son las desventajas y las ventajas, sino también en términos de cómo te va a crecer el colmillo con este tipo de pautas. Y pues bueno, cerramos con dos ideas en un par de minutos. Idea 1, les voy a dejar un link en donde vamos a poner su asistencia a través de su aprendizaje del día de hoy. O sea, ¿qué te llevas del día de hoy? Lo vas a dejar por escrito en un archivo y eso va a ser tu asistencia. Idea 2, me gustaría decirte que qué gusto saludarte. Escucho un lenguaje más experto y mayor autoexigencia. Voy a ser sincero, no de todos, pero sí de quienes quieren. Y con el potencial, obviamente, de todos y de todas. Ponerme a tu servicio a lo que vas avanzando en tu proceso de, no solo de tesis, sino en general de tu formación de DO. Y en ese sentido, aquí te dejo este reto. Y observa muy bien este diagrama. Tiene que ver con los roles complementarios entre experto del cambio y persona o equipo que está viviendo un cambio, ¿sí? Y cómo los dos roles se nutren mutuamente, o los dos elementos. Ya dijimos, el mismo consultor, tú mismo puedes ser parte del mismo equipo que quieres transformar, bien. Pero aquí la pregunta tiene que ver en la línea superior, en donde dice estimulador, especialista en el proceso,
investigador de los hechos, identificador de opciones, colaborador en las soluciones de problemas, capacitador, experto técnico y defensor. Cómo estos roles van creciendo o decreciendo según el tipo de rol que tengas. En donde hace mucho más match, este proceso de cambio tiene que ver con la generación de espacios para la solución de problemas, ideas, lluvia de la misma organización, esta parte hasta incluso motivadora, de generar equipos, de generar elementos de cambio. Si nos vamos hacia el lado del consultor, tiene que ver con la capacidad de generar espacios para desarrollar nuevas actitudes, nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Y también incluso la defensoría y la expertise del proceso de cambio. En el módulo 1 vimos 4 metodologías para el cambio, pero tiene que ver con la expertise de desarrollo organizacional, del saber por qué hacemos las cosas. Igualmente, si nos vamos al lado del cambio, el mismo equipo o quienes visualizan la necesidad de cambio se convierten en especialistas de su proceso y los principales estimuladores del mismo cambio. No siempre los equipos quieren cambiar o las personas tienen que cambiar. Y ahí entra el elemento persuasión. El elemento persuasión con base en un diagnóstico para ver a la misma necesidad. También los ejercicios de ser dueño de la investigación de los hechos, de balances. Pero bueno, aquí te dejo este diagrama que creo que es muy rico y tiene que ver con jugar los diferentes roles y ser bueno en ellos. La pregunta y el reto que te quiero dejar es, pregunta, ¿cuáles son tus fortalezas y tus áreas de oportunidad para ser mejor en cada uno de estos roles? Y segunda, tus áreas de oportunidad, ¿verdad? Y segundo elemento, ¿sí? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Sí? Creo que cada uno de estos roles son parte fundamental entenderlos y desarrollarlos para llevar a cabo. Muy bien, compañeros, compañeras. ¿Qué te hizo, qué concluyes del último diagrama que vimos? Ahora sí, Luis Diego, ¿nos compartes? Hace unos segunditos te preguntaba y no pudiste responder. Salí, que traigo varios bronquillos ahí de trabajo. Tuve que salir. Ok. ¿Pudiste ver lo último? Sí, el diagrama. Ajá. ¿Qué descubres ahí? Que hay de los tipos de diferentes roles, ¿no? Ajá. Tienen que ver ahí en lo de para papeles múltiples del consultor. Lo que alcanzo a ver ahí son algunas de las características de cada uno de los diferentes papeles que se pueden desempeñar para realizar una consultoría, creo que es de la parte de la que estabas hablando. Y pues, es correcto. Y prácticamente algunas tienen, creo que me identifico con algunas más que otras. Ok. ¿Algún otro comentario? Balance general. ¿Qué descubriste del último diagrama? ¿O qué te llevas de esta sesión? ¿Quién nos comparte, equipo? Bueno, Marcela. que en el diagrama se ve claramente que dentro de una organización tiene que haber diferentes consultores en diferentes líneas, porque igual si tienes un consultor en el área de, no sé, psicológica, probablemente no tenga el mismo expertise y la misma información que en un área técnica. Entonces, vale mucho también como absorber el qué tipo de consultor vamos a hacer dentro de la organización para así mismo poder apoyar a los diferentes grupos en sus diferentes problemáticas. Y que al final, si te vas a dedicar a eso y a esa línea, pues te tienes que informar muy bien. Que no puedes llegar con las manos vacías o con poca información. ¿Por qué? Porque al final luego se va a volver al revés, ¿no? Entonces tienes que ser tú el picudo en eso y aparte, bueno, con lo que estamos platicando de la intervención, ya tienes la información, conoces el área, conoces la información teórica, entonces es mucho más fácil apoyar y ayudar al equipo a ir resolviendo las posibles problemáticas que tengan en su proceso o el mismo equipo, la integración, etcétera, ¿no? Bien, muchas gracias, Marcela. Bien, pues hoy vimos
varios elementos, digamos, muy importantes, yo diría cruciales para la conformación de un equipo de trabajo para implementar una intervención. Decía Marcela, sí, necesitamos como la parte de la especialización, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, la capacitación o los manejos de conflictos o según diferentes elementos, pero también necesitamos principalmente ser expertos en el cambio. Y al entender la situación de un proceso organizacional, verificar, censarlo y emprender una estrategia, no siempre tenemos que ser los expertos en los procesos técnicos de los equipos que vamos a intervenir. Definitivamente no. Por ejemplo, en el coaching, el coach muchas veces ni siquiera sabe de lo que se trata el negocio o cuál es la necesidad, pero sí es cuál es la necesidad específica del negocio, pero sí tiene la expertise de un proceso de cambio. Y eso creo que es la parte crucial. Muy bien, bueno, pues antes de que se retiren, agradecerles mucho y pedirles que entren por favor al link que les mandé y que se vayan a esta página web, que busquen su nombre y pues bueno, si quieren capturar email o móvil, no es necesario, creo que ya los tengo todos. Y que se vayan, por favor, a la columna del 30 de septiembre y que ahí, por favor, inserten qué te llevas el del día de hoy, ¿sí? Que busques tu nombre y que te lleves el día de hoy. Por favor, ingresen a esa página y de ahí es donde me voy a basar para tomar la asistencia del día de hoy. ¿Ok? Así que un par de minutitos para registrar eso. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí pudieron entrar? Ya está, sí están ingresando. A mí me dice que no me permite ingresar, que tengo que solicitar. Yo creo que como que tú me permitas accesar. A ver, dale a actualizar. A lo mejor te lo puse así primero, pero ya no lo actualicé. ¿Se les fue? A ver. De hecho, ya dice que va a enviar un correo electrónico. A mí también me apareció eso. Dale a actualizar, dale refresh, ya te debe de permitir. Porque ya hay varios ahí. Sí, solo es darle F5. Ya una vez que les da el cancelar, le dan F5 y ya. Listo, ya. Pues qué gusto, qué gusto. Ramiro, no te escuchamos en la sesión. ¿Qué aprendiste? ¿Qué rescatas? Perdón, se me corta la comunicación. ¿Me hablaste a mí, Luis? Perdón. Sí, gracias. Te preguntaba que no te escuchamos en la sesión. ¿Qué rescatas? ¿Qué te llevas de esta sesión? Pues mira, hay muchas herramientas que ya las habíamos platicado, como bien lo empezaste a refrescar, y sobre todo de las metodologías de la intervención, desde autoconocerse uno para qué es bueno, en qué área es bueno. Ahorita con lo del último diagrama, creo que un grupo de consultores tiene que estar conformado de diferentes tipos de personas especialistas en ciertas áreas o con ciertas virtudes. Esa es lo que yo alcanzo a visualizar. Bien, de acuerdo. Para lograr un cambio pues, lo más efectivo posible, ¿no? Excelente, perfecto. Coincido plenamente contigo y creo que se trata de no encasillarnos en ciertos roles, por el contrario, buscar ser versátiles y ser buenos en varios elementos. Y reitero, cuando hablamos de consultor, no pensemos en quien se contrata para esto, sino en cualquier del cambio. Y aquí estoy viendo más de 20. Así que ahí está. Bueno, cuando hayas ingresado la información, pues muchas gracias, puedes avanzar. Y pues agradecerte mucho tu participación el día de hoy. Y pues que tengas una muy bonita semana. Equipo de Marcela, listos para exponer. Y ánimo. Dice Jonathan, estructurar correctamente intervenciones. Perfecto. Dice Oscar, una retroalimentación de los módulos anteriores. Eso es bien importante. A
A veces queremos más y más. No, tenemos que dejar que el aprendizaje se alimente. Dice Luis Diego, empezar. Dice Andrés, tener que leer más de nuevo. ¿Cómo pues? Bien. Hugo, el cambio es constante. Muy bien, amigos. ¿Cómo lo envío? Ya lo escribí, pero ¿cómo se envía? Dale enter o bríncale a otra celda y solito se actualiza. No tienes que darle a guardar. Un documento colaborativo. Muy bien, compañeros de la tesis, por favor, denme trabajo, no tengo nada que hacer. Quiero seguir leyendo su trabajo. ¿Ok? Por ahí ya lo actualicé en mi comentario. Es que apenas empezaba a escribir. Se explica todo, ya decía yo. Luis, fíjate La que, orden. bueno, no te he podido mandar mi trabajo porque, bueno, me hace falta complementar. Me acuerdo que dijiste que nada más se completara lo del primer recuadro para que tú lo revisaras. Sí, pero la verdad es de que sí me surgieron, bueno, no he podido realizar las encuestas. Porque van a ser las formas de cambio intervención. de vista. Pero, bueno, lo tengo un poco incompleto en ese sentido. Ya tengo gran avance, pero, bueno, sí te lo voy a enviar para que le des una revisada a ver qué te parece y a ver si Un placer. voy bien. Muy bien, Carmen Valentina, por supuesto. Sí. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti, Luis, cuídate. Hasta pronto. Buena semana a todos. Gracias, Luis. Hola, Luis, ¿sí te llegó el mío? ¿Qué cosa? Saludos. ¿Sí pude hacerlo bien, lo de la lista? Ah, ¿Sí lo ahorita visualizas? mismo. Sí, Es que no sé si ahí lo hice está. bien. Es que te digo, tengo el iPad de mi hija y no es lo mismo que la computadora. Fíjate que no lo veo. No lo veo. No me aparece. Santo Dios, déjalo, vuelvo a hacer. Entonces nada más es Enter, ¿verdad? Sí, o brincarte otra celda o esto se actualiza solo. Ok. Ay, es que esto de la Mac no lo entiendo. Yo soy Android, pero déjame lo intento. Gracias. Ok, Eso, bueno. déjalo, vuelvo a hacer. Guarda el link, porque no sé si se Sí. pierde el chat de esta De sesión. hecho, no lo mandaron el link, gracias. Pero Bueno. Amigos, cambio fuera. Buenas noches. ok, gracias. Estoy a sus Buenas noches, órdenes. hasta luego. Buenas saludos a todos. Oscar, hoy es la final de básquet. No te la pierdas a las 8. Estoy ocupado, tengo trabajo y tengo tarea pendiente. Ah, la tarea.